Esta noche vamos a continuar hablando de las vendas, pero hoy va a haber una ilustración muy bonita que Dios le dio a la pastora para enseñarnos la diferencia entre una atadura y una ligadura. Y usted como creyente tiene que saber bíblicamente dónde está ubicado para saber cuándo trabajar con una ligadura y cómo trabajar con una ligadura. Porque como todas las enfermedades tienen tratamientos distintos. Y usted tiene que aprender a diferenciarlo. Esto ustedes lo conocen ya, pero es para repasarle, de manera que de repaso usted pueda visualizar lo que estamos hablando. Y algunos que son nuevos, pues no lo conocen, pues lo repasamos. Porque la idea es que usted se lleve todo el aprendizaje posible sin ninguna duda, porque no hay prisa para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios les bendiga. Hoy empezamos el área de lo que es ligadura y atadura, pero como son ataduras del alma y ligaduras del alma, queríamos repasar un poquito lo que es el alma en el ser, ¿verdad? Somos un ser, ¿verdad? Que tiene un cuerpo, que ahí tiene un alma y tiene un espíritu, pero le vamos a enfatizar más en el alma. ¿Por qué? Porque ahí es que están las emociones, ¿verdad? La voluntad. Y en esa parte de la voluntad es donde el enemigo siempre nos quiere atar. Pero el Espíritu Santo, ¿verdad? Con su palabra, con la espada de dos filos, es la que es cortante y nos limpia. ¿Te ibas a decir algo del alma? Es donde más somos atacados, el alma. Por lo tanto, cuando el enemigo le pone un pensamiento, se lo pone en su cerebro, pero está tocando la parte almática. ¿Y por qué toca la parte almática? Porque es la parte donde están nuestras emociones y está nuestra voluntad. Cuando el enemigo, como dijo Tato ahorita, no quiere que usted venga porque le arde el ojo porque le cayó jabón, le pone, pero no tienes que ir, cúrate el ojo porque te sientes mal. Entonces usted decide si sentirse mal y buscar más de Cristo o atender el ojo quedándose en la casa. Ahí donde automáticamente viene, adiós, me cambiaron el... Ah, bueno, está bien acá. Aquí es donde viene el enemigo a tratar con su vida. Y es donde precisamente él va a querer echarle un lazo para cautivarlo. Pero cuando usted está decidido a servir y a buscar en espíritu y en verdad, aunque él venga con la atadura almática para que usted diga, ay, es verdad, me siento así, me siento asado, no voy a ir por esto, aquello, lo otro. Usted sobrepone la voluntad suya y domina la parte almática que el enemigo le tiene acuartelado. Ahorita ya le va a hablar de qué es una atadura y qué es una ligadura. Y todas son almáticas. Sí. Pero es importante que usted entienda que el mayor ataque de las tinieblas a nosotros es en nuestra mente. Le pueden hacer como voces que le están hablando a usted. Son pensamientos que tienen la parte auditiva, que estimulan la parte auditiva de nosotros para hacerlo creer que usted está loco. Oiga esto bien, con mucho cuidado. Son entidades espirituales de maldad. Son las causas de espirituales entidades de los problemas mentales. Aquí es que radican, en el alma. Ahí es donde él ataca. Pero esa parte almática puede ser tan fuerte, un chipito, un poquito más. Esa parte almática puede ser tan fuerte que pueda tocar su propio cuerpo para crear sensaciones de enfermedades. La primera vez que las tinieblas me atacaron a mí, que yo no tenía la cobertura de la sangre del cordero, porque estaba bregando con espiritismo, magia blanca, magia negra, palo mayor, ¿sabes por qué haría? Porque lo estaba investigando sin tener la cobertura de Cristo. Esas tinieblas me tocaron la parte sensorial de mis intestinos y de mi plexo urinario. Yo por poco me orino encima y me evacuo encima. Y yo no sabía por qué hasta que conocí toda esta verdad. Y no le tenía miedo, pero eso me pudieron dominar a mí. ¿Por qué? Porque no tenía la sangre del cordero. Le digo esto para experiencia y aprendizaje, que esto es tan poderoso como cuanto desconocimiento usted tenga. A mayor conocimiento, le resta el poder, y entra el de Cristo. Por eso la palabra nos dice que por falta de conocimiento perece mi pueblo.
Hasta ahí estamos claros. ¿Algo más que quieres que abunde de esto? Pues después vamos a estar hablando largo y tendido. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:23, que nos tiene una promesa, ¿verdad? Cuando guardamos lo que es el espíritu, el alma y cuerpo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos cómo. Vamos a leer desde el 5:20, por favor. Perdónenme esa. Dale, Martita. Primera de Tesalonicenses 5:20. Al 23. Ahí pusieron el 23 nada más. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Toda forma de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos da unos consejos, ¿verdad? Nos dice, examínalo, retener lo bueno, así que hay que reconocer lo que es la verdad y la mentira. Lo que es genuino, acéptalo y manténlo, ¿verdad? Por ahí dice, presérvalo. Absteneos de toda forma de mal. ¿Por qué? Porque si yo fui alcohólico, yo puedo ir a predicar a las barras. Ya yo no soy alcohólico. Si yo tenía depresión mental, yo puedo ir al hospital psiquiátrico a administrar liberación. Cualquiera cree que eso está bien, ¿verdad? Pues se no. oye bien, pero no es eterno. Ajá. ¿Por qué? Porque Él te está mandando a través de la palabra que te mantengas irreprensiblemente. Quiere decir que tu espíritu, alma y cuerpo estén limpios. Y si hay una herida del pasado que Dios la sanó, tú no vas a revivir ese pasado con experiencias negativas para probarte a ti mismo que estás sano. No. Tú no vuelves a revolcar un pasado para traerlo en un presente. Y tú lo dejas en el pasado, fuiste libertado y sanado y ya. De eso no te acordaste, ni tienes amistades con esa gente, ni nada. El error estriba en eso mismo, en querer volver a revivir esas viejas amistades y esas viejas cosas que pasaron. ¿Qué va a pasar? Que vas a revivir el pasado y vas a virar para atrás porque has desechado la enseñanza que te dice que te guardes irreprensiblemente hasta la venida del Señor. La voy a explicar aquí bien claro. Esto es importante. Y esto no se le enseña a la iglesia. Por eso las iglesias se dividen, se hacen cantitos, los pastores terminan desahuciados porque no guardan la enseñanza. Usted tiene que guardar la enseñanza igual que la tengo que guardar yo. Yo no vuelvo a mi pasado para demostrarle a quién. A nadie tengo que demostrarle, sino a Cristo, que yo estoy bien. Pues yo no tengo que demostrarle a nadie y bregar con los alcohólicos. Ni predicarle en medio del alcoholismo bebiendo, tampoco. Eso es un error. Nosotros tenemos que aprender que de donde Dios nos sacó, no podemos volver a estar. ¿Por qué? Porque entonces no estamos manteniendo nuestra alma, cuerpo y espíritu irreprensiblemente hasta la venida del Señor. Porque estás prestando oído a lo que no debes y a tus debilidades. Y a la larga, el que juega con fuego se va a quemar. Hasta el adagio pueblerino te lo dice. Pues no debemos hacerlo. Eso es mantenerse irreprensiblemente hasta la venida del Señor. ¿Por qué? Porque entonces el mismo Dios de paz puede santificarnos por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea que guardado. Pero si nosotros hacemos lo contrario, ¿cómo vamos a ser guardados? Tú te estás enfrentando a lo que te está diciendo y eso se llama desobediencia. Por eso, la gente se aparta del camino, por desobediencia. ¿Estamos aquí, pueblo? Esta es la causa número uno por lo cual la gente después que viene al evangelio terminan en la calle otra vez haciendo la misma porquería de antes de venir. Y es eso, no guardan la santidad, no guardan su alma y cuerpo irreprensible. Entonces lo hacen reprensible, quiere decir que lo hacen para que lo puedas reprender. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios te mantenga irreprensible, sin equivocación.
Esa es la idea para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí, ¿verdad? Entonces es importante repasar lo que dice aquí. Alma, yo no sé si ustedes lo ven, en el alma están las emociones, la voluntad y la mente. Este es el subconsciente que le explico allá, que ustedes ya conocen. Esto se lo saben de memoria ustedes. ¿Verdad? El superego. Y el cuerpo está que la fisiología, la morfología y la anatomía. Salud. ¿Qué significa esto? Esto significa que el cuerpo va a ser tocado con las anormalidades que ocurren en el alma. La fisiología la pueden tocar. Te puede coger un órgano y hacer una taquicardia. Te puede coger un intestino y hacer como que tiene diarrea. Estoy aquí. Y la anatomía te la puede alterar con el correr de los años. Eso usted ve, por ejemplo, yo tengo un ejemplo de la hermana de Abraham era. Sí. Me da un chimpito y usted va a ver por qué se encorvó. Y alteró esa patología de ella, que era almática, alteró la anatomía y le dobló la columna vertebral. ¿Estamos aquí? Pregunten, si usted cree que todavía esto es muy rápido, pregunten. ¿Lo ven ahí? ¿Ven por qué lo que empieza en el alma se puede manifestar en el cuerpo? Y ven también que el espíritu nunca se enferma. El espíritu nunca se enferma. Porque el espíritu es el consciente, donde está el aquí y el ahora. Pero tiene una cosa que se llama intuición, que no es discernimiento de espíritu. Y lo quiero traer porque es importante. La intuición, que está bien desarrollada en la fémina, es lo que permite a veces saber que algo le está pasando a la madre con respecto a un hijo, que a su hijo le está pasando algo. Ella instituye que tiene algo y el hombre no tiene eso desarrollado. Porque es una manera protectiva de la criatura, de parte que Dios puso en su madre para proteger su criatura. Y lo otro es, ¿qué dice ahí? Comunión. La comunión. Es importante porque cuando tenemos el mismo Espíritu de Dios, nos parecemos a Él y tenemos comunión los unos con los otros, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahí está, lo ven. Eso es bíblico. Ok, vamos para otro. Dice, absteneos de toda forma de mal, quiere decir que voluntariamente tenemos que tener ese dominio propio cuando aparecen cosas que parecen buenas pero que no lo son. Tener ese dominio propio de uno mismo y decir, no, esto no me conviene, esto no es lo que la palabra dice, y empezar a tener dominio propio de uno mismo voluntariamente. Nadie te dice a ti cuando estás jugando en tu computadora que sale algo pornográfico, nadie te dice, no muevas el mouse para allá. Tú lo haces voluntariamente. Así que voluntariamente tú vas a tener dominio propio y decir, no, lo borraste, la X, afuera. Y no lo hace, ¿verdad? Entonces, santificados por completo, es completo. Alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Todas las partes. Y mira lo bonito que dice después, que dice, porque cuando seas guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una recompensa. Es decir, que si ustedes guardan el espíritu, el alma y el cuerpo irreprensiblemente sin mancha, veremos, ¿verdad? Y nos iremos con el Señor Jesucristo. Una recompensa que Él nos está dando en su palabra. Amén. Dale a la próxima, por favor. Aquí está un poquito más clarito lo que es el alma, que es el asiento de las emociones, los pensamientos y la voluntad. Quiero darle mucho a la voluntad porque es por voluntad que usted decide estar atado o no estar atado. Es una decisión. Así que en el espíritu, ¿verdad? Él tiene la conciencia, comunicación, percibe el ambiente divino, etcétera, etcétera. Y el carnal, ¿verdad? Los sentidos, el ver, gustar, oír, oler, palpar, todo lo que es sensación. Tómale el retrato a eso porque es importante que usted pueda discernir eso. Acércate allí. Te lo puedes tirar allí. La computadora. O esto va a estar grabado. Lo puede volver a ver.
Les recomiendo que tiene mucho dato, que lo vuelva a ver 2 o 3 veces. ¿Alguna pregunta de este cuadro para entenderlo? Tan claro, ¿verdad? Sí. Naturaleza carnal, el cuerpo. Creo que siempre le he explicado acá, que míralo aquí, élite. Lo ven en este lado, en la curva de personalidad que yo se las he dado por tantos años. Es esta parte que está aquí. La parte almática es esta que está aquí. Asiento de las emociones, que es el inconsciente. Ira, coraje, depresión, frustración, negatividad, miedo, culpa. ¿Ah? Espíritu de control, que no es más que miedo. Están ahí. Y el espíritu como naturaleza, que está aquí. Es en el ego, el aquí, el presente, en el ahora. Es donde Hebreos 4:12 te dice que toda la espada es cortante, toda espada es cortante, la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos, que parte el alma y el espíritu, y discierne toda intención y pensamiento del corazón. Ahí está. Sabiendo y reconociendo la parte verde, ¿verdad? Que es el alma, que es donde estamos trabajando principalmente, que es el asiento de las emociones, de los pensamientos y de la voluntad. Ahí es donde el enemigo ataca. Pregunta. Carmen. Vente para acá, Carmen. Está cerquita aquí el micrófono. Es una pregunta que siempre me he hecho y hasta ahora nadie me la ha podido contestar. Cuando Dios insufló en Adán la vida, ¿verdad? Eran alma y espíritu. Son las dos cosas a la vez. Pero que entonces el alma tiene unas funciones, el espíritu tiene otras. Ahora, ¿quién da la vida? ¿El alma o el espíritu? Al cuerpo, o las dos juntas. Ninguna de las dos. El que la da es el Espíritu Santo. Que no está en uno. Dios lo tienes ahora. Bueno, en el momento, pero en el momento que Estabas Adán muerto. fue creado, Estabas muerto. estaba el Espíritu Santo ahí, ¿no? Voy a aclarar la pregunta para buen entendimiento, porque estás confundido en la misma respuesta. Déjame explicar esto. Cuando Jesús sopla, el hombre estaba muerto. Sopló de su espíritu y le dio vida, Ok, espíritu. porque es espíritu. La naturaleza adámica, el hombre peca, cae, se contamina, entonces el Espíritu Santo ya no está, y el que tienes el espíritu inmundo está muerto. Cuando te conviertes a Cristo, déjame explicarte la explicación completa. Ah, Cuando te conviertes a Cristo, recibes el Espíritu Santo, tu espíritu es vivificado por el Espíritu Santo. pero quiere decir que antes del pecado de Adán y Eva, había espíritu Y alma, y el cuerpo. pero era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ok, entonces después del pecado, el Espíritu Santo no moró en el hombre hasta que vino Cristo. Hasta que viene Cristo, o que Dios pusiera en los hijos de Dios su espíritu como Sansón para darle fuerza para realizar unas obras. De eso ya va a hablar, ella va a explicarlo. Pero no permanecía, iba y venía. Era para estar clara entonces en términos de cuando, Claro. hasta que Jesús murió, nadie pudo entrar al cielo. Entonces tanto alma como espíritu no podían entrar y estaban en lo que la llamaban el Seol, ¿no? ¿Era? No. ¿Cómo, ¿Dónde No, era que espérate, estaban? No, estás confundiendo una cosa con otra. No. Espera. Porque Vamos Jesús por bajó partes. a buscar a los que... No, eso se no habían tiene que ver, salvado. eso no tiene que ver. Tú estás hablando del seno de la persona, no es lo que estamos hablando ok. ahora. Lo que estamos hablando, tienes que leer la Biblia con calma. Mire, Sí, pero una cosa es leerla, otra es entenderla. pues vamos con eso. Ok. Vamos con eso, para eso estamos aquí, tranquila, con calma, relax. Cuando Jesús sopla originalmente el pneuma, que es el espíritu, Ajá. pone el Espíritu Santo en el hombre, tiene su alma automáticamente, porque ambas cosas son de Dios, y ya el cuerpo fue hecho de la tierra. El hombre le entrega el poder y la autoridad a través del pecado, cuando la serpiente, que es la tipología de Satanás, toma lugar en su vida, le entrega eso, poder y autoridad, a las tinieblas. Por lo tanto, ahí se ausenta el Espíritu Santo en esa persona y tiene el espíritu del mundo. Efesios 2:4, lo acaban de leer. Ok. Tiene el espíritu del mundo. ¿Qué pasa?
cuando te conviertes a Cristo y lo confiesas, recibes otra vez el Espíritu Santo. O sea que desde... Para. Ajá. No mires la pregunta, oye el concepto completo. Ok. Entonces, cuando recibe el Espíritu Santo es vivificado su espíritu. Y ya las cosas que tú hacías antes, ya no las haces. Ya no piensas como pensabas antes, ya no actúas como actuabas antes y ya no hablas como hablabas antes. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo y hace que la naturaleza almática, que es el estado anímico del hombre, ¿por qué es anímico? Porque anima vida. Cambia por el Espíritu Santo. Al cambiar por el Espíritu Santo, entonces cobra vida. Y al ser vivificado en Cristo, ya no es la criatura que era antes. Entonces, desde que Adán pecó hasta que vino Cristo, las personas andaban, vamos a decir, perdidas. No había manera de que ellos fueran buenos. Sí había manera, pero Dios Porque Noé existió y era bueno. Sí, pero voy a ¿Cómo? explicar eso. Ajá. Eso lo va a explicar ella. Después de Y la Abraham, visitación todo. del Espíritu Santo a ciertas personas que procuraban buscar la relación con Cristo, por eso yo digo que esto no es una religión, sino una relación con Cristo, el Espíritu Santo los visitaba para cumplir unas funciones en ellos, Ok. pero después se ausentaba. Ok. ¿Por qué? Porque ellos vivían bajo la ley del Torah. Entonces Jesús vino no solamente a cumplir la ley, sino a superar la ley para que vivieran la vida espiritual. Pero entonces el Espíritu estuvo presente, por ejemplo, en Abraham desde que... Siempre el Espíritu entró Santo estaba presente Gloria a desde Dios. antes de la creación. hasta que él murió estuvo Gloria a Dios. en él. Por ejemplo, en Abraham. Sí. Sí, y en Noé, me imagino también. Sí, bueno, ciertos patriarcas pudo estar allí todo el Sí. tiempo. Ok. No podemos asegurarnos como tal, porque la redención vino después de Jesús. Pero es importante entender que la visitación del Espíritu Santo, igual que la de Cristo, igual que la de Dios, su presencia siempre ha estado presente en toda la creación. Ok. Es más, yo debo decir recreación porque la creación existía antes de redimir al hombre. Estamos incorrectos en la traducción, puede decir creación, es recreación. Pues gracias. Bien, hasta ahí. Ajá, Juliana. Seguro que sí. Esto es importante porque es la base para entender todo lo que ella va a soltar después. Ok, sobre eso del Espíritu Santo, porque en el Nuevo Testamento habla del bautismo, pues recibirán el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Que Jesús vino y con Él nos dará el Espíritu En Santo. Pentecostés. Exacto. Sí, el O bautismo sea en que hay Pentecostés. como una diferencia, ¿no? Claro. Del Porque, Antiguo Testamento. exacto. No, en el Antiguo Testamento todavía no había muerto Jesús. A causa de no haber muerto Jesús, no estaba el Espíritu Santo en función como está actualmente Era la en la iglesia presencia de actual. Dios. Era la presencia de Dios, pero sabemos que por la función descriptiva teológica era el Espíritu Santo trabajando. Ok, y otra pregunta. ¿Cómo un pensamiento llega al alma y se mantiene ahí? Ok. Es- El pensamiento llega al alma, y esto es interesante porque ya es una patología de psiquiátrica, y es bueno hablarlo. Sí, el pensamiento llega y se estaciona al alma como un ciclo dinámico de energía negativa que corre contra las manecillas del reloj. Entonces se ancla en las áreas oscuras del desconocimiento que tenemos nosotros en nuestra alma. El desconocimiento de nosotros, los seres humanos, de las cosas verdaderamente teológicas de Cristo, permiten que ese pensamiento que va contra las manecillas del reloj se estacione en nuestra alma, en nuestra mente. Y es libertado cuando reconocemos la verdad. La verdad de Cristo funciona sacándolo como un sacacolcho, como un tirabuzón del sacacolcho. Él se mete hasta allá adentro y le hace así y sale. ¿Por qué? Porque la verdad destruye la mentira. Y es más poderosa la verdad que la mentira. Por eso Cristo nos redimió. Muy buena pregunta, ¿lo entendiste? Muy bien. Tiene pensamientos buenos y está buscando a Dios, todavía no se ha bautizado. En ella. ¿Puede venir el Espíritu Santo en él? Ok. Sí. Pero también una verdad, no se queda. ¿Por qué no se queda? Porque no ha muerto, no ha decidido morir. No, esto es. No ha confesado a Jesús y no se sella. Es como la botella de perfume que le quitas el tapón y lo dejaste destapado y el perfume no sirve a las 2, 3 o 4 horas. Porque el aroma se escapa, porque el aroma ahí significa en la botella de perfume la sangre del cordero. La sangre. Que también es importante recalcar que el Espíritu Santo está en la persona
Pero cuando hay una llenura especial es porque Dios quiere que esa persona esté empoderada para hacer algo para la voluntad y el propósito de Dios. Correcto, así es. Porque tal vez en la humanidad, ay, yo no me atrevo. No puedo hacerlo, no lo sé. puedo hacerlo. Y el Señor le está diciendo, vete y di mi palabra, da mi palabra. Ve porque te estoy Pero lo hacía con los mandando. profetas. Entonces ahí va una llenura y uno va empoderado con el Espíritu Santo y va a donde tenga que abrir la boca en el nombre de Jesús y el Espíritu actualmente Santo es así. se manifiesta. Actualmente es así. Pastor, yo quiero decir algo. Yo estoy haciendo un proyecto donde hay muchos gypsum board y muchos haitianos se dedican a enmasillar y a terminar la financiación. Y hay un grupo de haitianos que cuando me ven a mí no se me pegan, se me van del lado. Sí, porque ellos trabajan con brujería y lo de ellos es yamayá, son babaraos y son sí. Bueno, tú eres la luz, Tú eres la imagínate, luz tú llevas la luz, no tú se llevas pueden- la luz de no se pueden Cristo. levantar. Y yo cuando voy a un proyecto declaro bendición allí. Donde quiera que Amén. voy. El Tiene que desatar la declararlo, bendición hace la cobertura Esa de es nuestra Cristo. función, Amén. ser la luz del mundo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? Si entendieron este mecanismo, lo otro va a ser bien fácil. Dame la próxima, por favor. Cuando el Espíritu de Dios mora en nuestro espíritu, ¿verdad? Nacemos de nuevo. Toma esto. Al medio. Y apunta. Nuestro espíritu nace de nuevo, ¿verdad? Carmen, Ahora ahí, empezamos a tener la mente del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ya la conciencia, nuestra mente, nuestra voluntad y las emociones son entregadas al Espíritu Santo también. Así que nuestro cuerpo, que es todo esto, lo de la vista, los oídos, el olfato, gusto, tacto. Los 5 sentidos. Los 5 sentidos también se lo entregamos al Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Punto de contacto entre el espíritu y el alma es un almacén y una fuente, y quien tiene la última palabra es el espíritu. Él nos reprende, nos amonesta, nos corrige, nos enseña, nos dirige y nos ilumina. ¿Verdad? Esa es la parte consciente. Esa es la parte Presente. consciente. En la intuición nos instruye, presiente, percibe, discierne y revela. Ahí está la revelación del Espíritu en nuestras vidas, lo que Él nos quiere, ¿verdad? Nos revela lo que Él quiere hacer con nosotros y para qué fuimos hechos. Entonces, en la comunión venimos a hacer la oración, adoración, nos comunicamos unos a otros y tenemos relaciones con otras personas para enseñarles lo que es nacer de nuevo en el Espíritu. Así que nuestro espíritu nace de nuevo cuando entregamos, ¿verdad?, el Espíritu al Señor. Nuestra alma es restaurada y nuestro cuerpo también es presentado al Señor, ¿verdad? Interesante ver aquí que cuando Él nos dice en 1 Tesalonicenses, que lo estábamos leyendo ahorita, irreprensiblemente, es que nuestros sentidos espirituales, vista, oído, olfato, gusto y tacto, se mantengan irreprensibles. Y esto es bien importante. Por eso cuando usted cría un varoncito, usted le hace poner ropa de varón y zapatos de varón y no jugar con las cosas de las nenas. ¿Por qué? Porque estos sentidos pueden ser áreas de ataque de las tinieblas para convertirle a ese varón en una nena por la sensibilidad a las cosas incorrectas. Si un varón coge un traje de mujer y se lo pone y dice al espejo, oye, pero qué bien me veo, y empieza a hacer los gestos de nena, el enemigo va a tomar lugar en esa vida y se lo va a convertir en un homosexual. ¿Me está oyendo? Esto es lo que está ocurriendo en las escuelas y las tinieblas saben esto y por eso quieren que usted no pueda definir el sexo de su hijo. Lo viste como varón, lo hace hablar como varón y actuar como varón. Pero si usted permite que se tergiverse la conducta a través de los sentidos, le van a cambiar el sexo. Porque después se mete eso como una fortaleza mental y se cree la mentira y no la verdad. Quiero un ejemplo.
Hay libros de primer grado que ya ponen una nena vestida con una falda y con un pipí, con un pene. ¿Has visto cosas más absurdas que esas? Y así montones de cosas. Estamos viviendo ese momento de apostasía, porque saben que el confundirle los sentidos visuales provoca confusión mental y tergiversación de la verdad. La tergiversan, no la pueden ver. Al no poderla ver, crea confusión. Y es más fácil, oiga esto bien, creer la mentira que la verdad. Y el mundo se encarga de afirmar la mentira. Por eso nosotros tenemos que hacer hincapié como padres, abuelos, a nuestros nietos, a nuestras nietas, que tienen que vestirse como tienen que ser, con los colores correctos de varón, con la moda de varón, y si hay una moda ambigua, no la use. ¿Quiénes son los estilistas famosos? Homosexuales y lesbianas. Y el unisex no permita nunca eso. No lo permita. No lo permita bajo ningún concepto. Porque está usando este número 5 aquí. Los sentidos. Ahora bien, ¿por qué es importante y por qué le estoy diciendo esto? Porque estos sentidos responden espiritualmente a una dirección. ¿Es nena o es nena? Y ahora hay un intermedio que ni es nena ni es nene, ¿verdad? Hoy lo vimos. Él no sabe ni cómo se va a llamar. Y es cantante y está cogiendo fama. Entonces, tenemos un problema serio. Porque tenemos que estar definidos desde el principio. ¿Qué te dio el Señor a ti cuando naciste? Genitales masculinos, genitales femeninos. Y usted tiene que enseñarle desde pequeño, desde antes de ir al kindergarten. Tiene que definirlo y decirle por qué. Porque aunque usted no lo crea, el mundo de afuera se lo va a confundir en este sentido. En la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Miren lo sencillo que hace. Hay maestros pedófilos y lo que empiezan es a tocar los niños. Y por el tacto hace que lo que opera en el espíritu de ese maestro, por no decir que sea una figura de autoridad, se convierta homosexual porque el otro es un pedófilo. Y se lo viola. Pero empieza con el tacto. ¿Por qué con el tacto? Porque el tacto no tiene, oiga esto bien, el tacto no tiene definición hasta que usted le enseñe la definición al tacto. Mire, aquí hay una patóloga de habla que sabe lo que estoy hablando. Usted define el tacto cuando le dice eso es rough, eso es suave, eso no duele, eso me gusta. Y usted lo enseña. Si usted no lo enseña, lo aprenden equivocado. Eso no se toca, no te dejes tocar. Si te dejas y ahí es que vienen las equivocaciones de por qué se convierten varones en nenas y nenas en varones. Sí, la transferencia de espíritu siempre ocurre. Porque por eso es que contaminan. Por esa misma razón la iglesia no se puede juntar con la gente contaminada. Usted puede llevar un mensaje, cumple si lo recibe bien, si no lo recibe igualmente se va de contento. Pero no se contamina. Y por eso yo hago mucho hincapié que los pacientes cristianos se vean con profesionales de la salud cristianos. Porque usted se expone a que le señalen una enfermedad que no tiene o inclusive se ha contaminado con la basura, que ese médico sea científico o no, le pueda ponerla en usted. Así de serio es esto. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Esto es serio. ¿Por qué? Porque él va a usar cualquier cosa para confundirlo. Inclusive están haciendo ya leyes para que usted no le pueda decir a su hijo de qué sexo es. Sí. Él tiene que decidir, incluso, ¿verdad? ¿Verdad, Jeremy? Sí. No se puede ir a ningún sitio porque la ONU lo está avalando. Sí. Usted tiene que enseñarlo individualmente a cada uno. Pero lo que pasa es que desde cuándo estamos dejando en Ahora mismo tú vas... en cuidados maternales esos niños. A los 3 meses ya usted se lo está dejando a una persona que es completamente extraña. De los 2 meses. Completamente extraño. Usted no sabe lo que pasa en esas 8 horas. Dígame. Que hay Dios les bendiga a todos, hermanos, bendecidos. Hay un punto muy importante, que el primer sistema en desarrollarse en el ser humano, en el bebé, es el táctil. Entonces, esa parte que los niños, por ejemplo, son expuestos a cuidos desde casi recién nacidos,
es bien importante que se cuide hasta la forma de tocar. Claro que se puede dar un ejemplo fácil en un hospital que está dándole cada vez pinchazos, tomándole sangre, muestra. Ese niño ya está defensivo táctil, pues seguramente va a tener problemas en estar descalzo y muchas otras cosas más, y recibir abrazos, porque estuvo muy expuesto a algo que no era natural. Pero eso es fácil de ver y fácil de tratar. Lo difícil es lo que no se ve, que es la parte espiritual, cuando una persona tiene la intención de maldad en tocar a ese niño. Entonces, hemos visto casos tan fuertes que de verdad, solamente porque uno está en Cristo, uno puede seguir hacia adelante, pero ver a bebés que son sacudidos, son tocados y hasta, ¿verdad? Unas cosas que de verdad son escalofriantes. Y nosotros lo que tenemos claro es de que ese niño recibe todo eso. No importa que no hable, que no camine, no importa. El niño recibe esa carga espiritual y también el daño que le está haciendo al tocarlo de la manera incorrecta. Y esa parte es la que hay que tener mucha precaución siempre con quién dejamos a los bebés, porque ellos son los más indefensos. De 0 a 12 meses, ese niño es lo que va a ser en un futuro de adulto, se va a definir ahí. Oye, no. Por eso es el ataque desde tan temprana edad. En lo que ella le pregunta, Miosotti, es importante que usted entienda que por esa razón científicamente se ha demostrado que cuando el niño nace, inmediatamente los tetras tiene que ponerle la barriga maternal. La idea es, eso que acaba de decir ella, que se empiece a formar la imagen correcta del puro amor que refleja la madre hacia el hijo. Y la sensación táctil y la temperatura tienen que ver con el sentido que fija la conducta humana en la corteza cerebral. Pastor, yo siguiendo por la línea de mi amiguita por aquí y la pastora que dice a quién le vamos a dejar nuestros hijos desde que tienen los 2 meses. Ajá. Yo fui maestra 5 años de los 2 meses de nacido hasta al año. Y me encanta esa etapa porque es una etapa de desarrollo, muy bueno, donde nosotros interactuamos mucho con el niño. Pero nosotros como maestras nos sentimos también fuertes porque es como dice ella, no sabemos cómo los tocan hasta en su casa. Puede ser el padrastro, puede ser su papá, puede ser su mamá. Y yo he vivido la experiencia de que tuve una niña, niña, con solamente 6 meses de nacida. Y cuando me toca la evaluación que me la entregan, la niña yo tengo que tirarle en el reporte porque tenía sus partes muy hinchadas. Wow. Entonces, yo como maestra, ¿cómo me voy a sentir emocionalmente? Que tengo que llamar al departamento de la familia, que tengo que hacer un reporte, que tengo que llamar a todo el mundo, tengo que llamar a la policía y esa niña no la puede tocar nadie. Está bajo mi tutela con la policía y con el departamento de la familia. O sea, mamá y papá no la pueden tocar, no la pueden sacar, aunque sean su hija. Claro. O sea, y yo emocionalmente como maestra o cristiana, o sea, no pueden ni llorar porque yo siento que es mi hija también, porque yo digo, si a mi hija le llega a suceder, por lo menos somos unas maestras que estamos adiestradas y que día a día nos mandan adiestramiento todos los años. Pero si llega a ser, como dice mi amiga, un cuidado particular, ¿cómo lo vamos a bregar? Ese es el problema que estamos teniendo. Y la causa número 1 de por qué tenemos tantos problemas de definición sexual en nuestros jóvenes. Y no vaya lejos. Hay adultos que enmascaran el problema, viven toda la vida con ese problema y llegan a una edad donde entonces sienten la inquietud de la manifestación con el mismo sexo y son gente casada con hijos y son homosexuales. ¿De dónde se gestó eso? Ahí. Y nunca se trabajó. ¿Por qué? Porque ella dijo algo interesante. La transferencia de espíritu es una carga espiritual de tinieblas que la lleva dentro de sí y hasta que no la identifique y sea redimida esa persona, va a seguir teniendo tendencia al homosexualismo. Y no sabe por qué. La causa la acaba de decir Jeremy. Ahí está. En el sentido que lo ocuparon, que casi siempre es el táctil. Y después se daña con el visual. Pero el táctil es el primordial.
Pastor, yo estaba oyendo en la radio, ahora que están hablando de eso, de una psicóloga que estaba orientando a la gente de cómo saber si su hijo ha sido tocado por alguna persona que no hayan sido sus parientes. Y una señora hasta los 2 años no se dio cuenta de que su hija había sido tocada por otra persona. Y entonces en esa llamada entró una llamada de un homosexual que su mismo primo fue abusado y el primo abusaba de él. Lo bajaba los pantalones y entonces él dice que todo eso, él quiso hasta matarse él y matar al primo de tanto el trauma porque él se creía que él era homosexual porque él era así y todo eso, pero en realidad fue por culpa del Por lo que le primo, hicieron. porque el primo se pasaba tocándolo, le bajaba los pantalones y le hacía muchas cosas que eso lo trastornó. traumatizó. Y ahí entonces lo confundió y el señor fue mucho tiempo homosexual hasta que conoció a Cristo y se redimió. ¿Cuál libertad? Amén, qué bueno. Ahí Gloria usted a ve Dios. muchas causas por lo cual nosotros tenemos que cuidar nuestros hijos y orientarlos. Y si usted ve algo extraño, trabajar con él, aunque sea un adulto. Otra cosa que ella dijo, que el orientar al niño de que estas son tus partes privadas y no me las Eso es lo que ella toques, está diciendo. desde niño se lo puedes decir y no va a crear como un trauma al niño, sino que con mucha cautela desde bebé, siempre decirle, mira, que no te toquen y todas esas cosas, eso puede ayudar a que no pasen esas cosas. Muy bien, así mismo es. Sí, señor. Correcto, muy bien. Marta. Martica. Ok, partiendo de que, por ejemplo, ante los ojos del Señor, una persona que mire a otro con deseo, pues ante los ojos del Señor ya sería como Pecado. sí, no, pero en el hecho de que Curiosidad. no fornicaste, pero la miraste con deseo ante los ojos del Señor, ya está consumado. Partiendo de ese punto y de las consecuencias espirituales que tiene eso, ¿no? Partiendo de ese punto, ¿cómo sería el caso de una persona que no fue violada, no fue violada, pongámoslo así, pero sí fue acosada y, por ejemplo, le pegan sus partes privadas? Táctil. Exacto, pero ¿cuál sería, en comparación de las dos cosas, el resultado espiritualmente hablando? Si hay alguna diferencia o si viene siendo lo mismo. Prácticamente viene siendo la misma contaminación, pero los resultados físicos pueden variar de acuerdo a la edad, de acuerdo a la conducta y de acuerdo al conocimiento que los padres le hayan dado a ese niño o a esa niña. Eso va a variar, porque esto es por edades y las edades van con las etapas. Dependiendo de la etapa que uno le haya cogido, viene la variabilidad en la conducta y los resultados posteriores en la adultez también. Por ejemplo, voy abundando sobre esto. Si, por ejemplo, vamos a coger una edad que no está definida, pero está casi definida, 12 años. Le cogen las partes genitales y se las tocan, pero no le hacen más nada. Y se lo toca un hombre, no una mujer, a un varón. ¿Qué va a pasar? Pueden pasar dos cosas. Que él se convierta en promiscuo y sea entonces el que le desea a los hombres, o él busque que los hombres los satisfagan, dependiendo de la parte genital que le toquen. Si es la parte anal con el roce genital, entonces le va a gustar que entonces puedan penetrarlo por vía rectal. Pero si es que le tocan la parte genital y los roces anales, entonces él va a ser el que va a estar ejerciendo como hombre con otro hombre. O sea que esto va a variar dependiendo de la edad y de la forma que lo hagan. Es horrible. Pero esto es para conocimiento de ustedes, científicos. Quiero ¿Cómo es que opera esto? estar clara porque, pues, escuchando. O sea que eso va a variar, no siempre va a ser igual. Pero obviamente siempre va a ser equivocado. Acuérdate básicamente esa persona fue humillada porque le están haciendo lo que no quiere. Los límites de tu espacio te lo están invadiendo. Y Ya es ahí con- hay una invasión. Y es contra la naturaleza. Ya eso Creado. es incorrecto. Mari. Marta, dime. Sigue, pregunta. No, es que yo necesito aclarar mis pensamientos. Claro. Todos aprendemos de esto, es importante. Aclaremos. Cuando yo tenía 15 años, yo tenía un maestro de computadora que era un hostigador. Ajá. Y
cuando yo iba a hacer alguna pregunta o algo, él venía por detrás y se acercaba y me lo pegaba aquí. Ajá, Literalmente. claro. Era algo constante. Y había otro que también. ¿Y él era varón? Sí, era Ok. el maestro. Era el maestro. Sí. ¿Qué puede producir eso en una persona? Es la pregunta. Pues claro. Bueno, en conducta humana sabemos que eso produce miedo. Miedo. ¿Por qué? Porque es algo que primeramente el niño o la niña en este caso no conocía. Era algo para lo cual no estaba preparado y venía de una figura de autoridad. Produce miedo, pero a la misma vez que produce miedo hace que la persona sea tímida y callada. Te voy a hacer una pregunta. Retraída. Por ¿Nunca completo. le dijiste no o sepárese? ¿Nunca pusiste un alto? No, porque yo era tímida y callada. Ok. No, y que Bueno, después pero de eso ser más quizás callada. él no se lo dice a él, pero se lo dice a la mamá o al papá o al tío. Ayúdeme, Nosotros necesito ayuda tenemos, al pues, director. aprovechamos este ejemplo para entender que tenemos que hacer que nuestros hijos tengan plena confianza con nosotros y dialoguen todo lo que está sucediendo. Y te felicito porque eres valiente. Así es que tenemos que ser nosotros. Porque cuando somos así, somos libres. Mientras callamos, estás encerrado en lo mismo. Por eso es importante que las preguntas se hagan. Y nosotros no tenemos que tener vergüenza. Vergüenza tiene el diablo de haberlo hecho mal. Mari. Muy bien. Pastor, una pregunta. ¿Puede una persona, o sea, puede no, porque se ha visto muchos casos? Mi pregunta es por qué personas adultas ya llegan a caer en el homosexualismo. Porque yo conozco, o sea, hasta en mi misma familia. Sí, sí. Tengo una sobrina, pues que, ¿verdad? Cayó en eso. Después de adulto, después de viejo. adulta. Entonces, siempre nosotros nos Preguntaron viene en por el qué. pensamiento que fue por un fracaso de un noviazgo que ella tuvo. Bueno, ese fue posiblemente el momento de la manifestación, pero la causa viene de antes. La causa que se originó es de antes. Era la formación de su personalidad. Hubo una falla donde hubo una relación contra la naturaleza que de alguna manera marcó a esa persona y cuando vino el momento de la debilidad emocional se hizo manifiesto eso, porque estaba en un área almática no redimida, no reconocida, pero sí latente con deseos de manifestarse. Porque en el alma, donde es el asiento de nuestras emociones, esto hiere nuestra alma y buscan una salida con ese cuerpo para manifestar lo que está operando cautivo. Por eso yo siempre le digo, si usted tiene una duda o tiene un pecado sin confesar o tiene algo guardado, el enemigo va a usar eso como herramienta para llevarlo a destruir su vida. Pero pudo haber llegado a eso por un engaño de parte del de la otra persona. No. El engaño hizo que eso saliera a la luz porque la puso vulnerable emocionalmente, débil. Eso fue un agente acelerante, correcto. Esa fue la última gota. Esa fue la última gota de la copa, pero no la causa. ¿Por qué? ¿Por qué no la causa? Yo quiero que usted piense esto. No es la causa porque enfrentaría de una manera diferente un fracaso matrimonial con otro hombre. Pero un cambio al mismo sexo quiere decir que había una ambigüedad o una duda en su mente, en su alma, que no la había podido enderezar y tomó lugar en la medida que estuvo débil emocionalmente y se manifiesta. ¿Lo vieron? Qué buen ejemplo ese, Mari, tremendo. Por eso es que usted ve los adultos que salen del closet. Se llaman, salió del closet. Es que eso estaba guardado hace tiempo. Vanessa. Espérate que mire, estamos grabando esto para enseñanza, porque esto es importante. Dios les Por eso bendiga. no puede ser con prisa. Adelante. Yo conozco una persona que para justificarse, la explicación que me dio fue un poquito lógica, pero como que los cromosomas se desarrollaron más los masculinos que los femeninos. ¿Eso puede pasar? No, eso es un disparate. Tú naciste con lo que tienes Y punto. y no hay ninguna alteración. La mujer es X. Entienda eso bien. Espérate, vamos por parte. Edna, espérate, Edna estaba aquí.
fue algo que nos pasó este weekend. Estábamos en una conversación y para que vean cómo los niños captan todo sin uno saberlo. Sí. Estábamos hablando de nuestro matrimonio, que habíamos tenido una separación de 2 semanas, que lo más que habíamos estado separados había sido 2 semanas. Y en eso, pues, mi hija me dice, yo me acuerdo. Y yo, que tú te acuerdas. Sí, yo me acuerdo que tú me dijiste que papi estaba en el apartamento. Y yo, ¿cómo tú te vas a acordar? Si eso fue, tú tendrías 6 años, 5 años. Sí, no, ellos graban. Y yo, en verdad, me quedé tan pasmada, o sea, que me quedé tan... Sí, sí. Eso es un ejemplo. Sí. O sea, El cemento ahí está fresco. ¿Se acuerda? Y si le pregunta, puede ser que sepa hasta el color de la ropa de su papá cuando lo vio ir. que no solamente eso, no sabrá Dios cuántas cosas otras Sí. están en la mente de ellos. Sí, sí. Así es. No se equivoque O sea, con eso. voy a tener que interrogarlos. A los 3. Pastor, eso quiere decir que cuando cumplamos 40 años de casado, vamos a celebrar los 40 y 2 semanas después. También. Sí, para que no te des cuenta. Pues esas dos no contaban, esas que estuve afuera. Faltaban. Muy bien. Aquí, Es solamente como que algo que, pues, oigo todo esto y nosotros tenemos que estar bien conscientes cuando estamos aquí en la iglesia, todas las personas que pueden llegar hasta jóvenes, que a veces pensamos que no, niños, que pueden haber tenido eventos, encuentros lamentablemente fuera de orden sexuales, sí. que tú no sabes si la forma en que lo abrazas, lo saludas, lo tocas, puedes estar invadiendo un espacio que la persona no se sienta cómoda y puede ser que tú no tengas una mala intención detrás de tu saludo y de tu abrazo, pero tú no sabes cómo la persona puede reaccionar hasta siendo un joven o un niño y lo que puedes estar reactivando o incomodando a una persona, que tenemos que ser bien cuidadosos y tener esa conciencia a la hora de acercarnos a los hermanos y a otras personas que llegan a la iglesia. Precisamente hablando de eso, yo voy a traer a Jeremy después. Ella no lo sabe. Para que le enseñe a saludar a los varones, a las nenas y las nenas a los varones. Para evitar eso. Eso lo hablamos después. Y yo sé que tú conoces esto porque tú lo has estudiado. Por eso te mencioné. Ajá, pero es importante que hablemos de eso. Bueno, yo como profesional de enfermería, que tengo que tocar a los pacientes, yo nunca en la vida toco a un paciente si él no me lo autoriza. Sí, hay que pedir permiso. Yo aquí a los me dirán que yo soy media arisca, pero yo si no veo disposición de una persona a ser abrazada, yo la saludo, le hago así, besitos, pero no la toco, porque no se puede. O sea, y por ejemplo, esto de mamita, papito, amorcito, abuelito, esos apodos, no. Eso es invadir. Eso es invadir. Sí, no usen nada de eso. O sea, háblele a la persona y pregúntele cómo a ti te gustaría que yo te llame. Si me autoriza a decirle Juan, pues le digo Juan. Si me autoriza a decirle un apodo, pues le digo un apodo. Y si me dice, no, tú me tienes que decir Don Luis, pues le digo Don Luis. Pero ese respeto tiene que permear todo el tiempo. O sea, que nosotros no podemos, porque estamos en la iglesia, mandarnos y caerle encima a alguien, abrazarlo sin saber si esa persona está susceptible a recibir ese abrazo y esa manifestación de cariño. Eso es así. Muy bien. Carmen, ahorita te voy a dar un abrazo. Paleo. Siguiendo con la línea del abrazo, yo creo que lo había contado anteriormente aquí en algo de sanidad interior, en la cual pues yo tuve una situación en la edad menor de 10 años, y creo que estaba en los 7 años aproximadamente, donde fuimos a hacer, mi papá iba a hacer un estimado a una propiedad de unos gabinetes, y el dueño de allí cuando me vio dice, ay, qué gordito, me abrazaba, pero me ponía entre los genitales. Yo sentí una violación, porque yo sentí eso es una violación. Yo sentí sus genitales en mi espalda, y eso causó en mí una situación que yo no
no soportaba un abrazo, no soportaba que se me pegara a la gente. Y no es hasta un momento que hay un culto aquí en la iglesia que empezamos a trabajar a sanar el pasado y buscar esos pecados ocultos. Y yo decía, Señor, pues dialogando con mi esposa, llegamos después del culto y el Espíritu Santo me lo trae así como si lo estuviese viendo en una película. Ajá. Lo que pasó en ese momento, porque mis padres estaban de frente, yo los miraba a él y él me abrazándome y jugando como conmigo, pero yo no sentía eso. Entonces, eso es como una invasión a la privacidad. Sí. Pero ¿qué es lo que había en la mente de ese individuo? Sabemos que Perversa. eso era otra cosa. Era un psiquiatra que estaba más loco que nada. Entonces, pues básicamente eso creó en mí que yo no soportaba un abrazo, no soportaba básicamente el que nadie me estuviera cerca de mí. Y no es hasta ese momento que entonces cuando me lo trae a la mente, en ese momento oramos, lo cancelamos y ahora no puedo vivir sin un abrazo a mi esposa. Eso es. Bueno, rápidamente. Qué lindo es el Señor, si no hay ¿verdad? más preguntas, vamos a enseñarle. Dime, pastora. ¿Qué vamos a hacer? 5 minutitos. Para ver la diferencia entre ligadura y atadura. 2 voluntarios. Vente, Joshua. Vente, Cualquiera. Nene Marta, Gabriel. Hay que pedir permiso porque es un ejemplo. Eso no es que es verdad. Y esto es un ejemplo. Esto es cancelado la obra. Esto es enseñanza. Que no se Un lazo suelte. zapato. Que no se suelte. Está bien, ese es un ejemplo. Marta, por favor, me vas leyendo Isaías 58, 5 y 6. Pero mira, échalo para acá. Isaías 58. 5 y 6. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio. Y de ceniza. Y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Llamaréis, como pregunta. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Salud. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? ¿Verdad? No, ya está ahí. Vemos cómo ahí él nos dice, el Señor nos dice, en Isaías dice, está el ayuno que yo escogí, que te está diciendo, el ayuno no es para que el hombre se aflija, ni que para que te inclines la cabeza, ¿verdad? Como junco dice, haga cama de silicio y de ceniza, ¿verdad? Es como si fuera un sacrificio. Más bien el ayuno lo escogí para desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Eso se para eso es que se hacen los ayunos. El alma, para el alma. Al alma. Exacto. Entonces, ¿quién es el que está amarradito pies. en los pies? Gabriel, si yo te digo, camina, ¿tú puedes caminar? Claro que sí, trata de caminar poquito a poquito, pero camina. Y si yo te digo que te sueltes, ¿te sueltas? Sí, ¿verdad? Pues una ligadura impide que los sueños de Dios sean concebidos en nuestro interior. Y es una decisión voluntaria. Cuando tú te quieres ligar a algo es voluntariamente, ¿verdad? Entonces eso es una ligadura que no te deja caminar, pero en un momento dado tú dices, no quiero más, te lo sueltas. Y camina. Suéltate.
Porque es una decisión, la ligadura es una decisión voluntaria. ¿Cómo usted ve eso en la iglesia? La gente que camina despacio y no aceleran y llevan 20 años en lo mismo. Y aquel que vino ayer que dijo, no, me soltamos y me voy a caminar. Y me lleno de Cristo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué usted acaba de ver ahí? ¿Y dónde trabaja eso? En la voluntad. ¿Y dónde está eso? En el alma. Ahí lo vio. Eso es una ligadura. Y eso lo puede decidir la propia persona. No necesita a nadie, porque es la relación con Dios. Muy diferente a la que hay acá. Joshua. Voltéate acá. Atadura. Esto es una atadura. La atadura viene de una fuerza espiritual superior a él. Trata de soltarte. No puede, ¿verdad? Puede caminar, pero no se puede soltar. Así que esa atadura tiene dominio de él. ¿Verdad? Y la autoridad que está dándolo es ilegal, porque es algo que le incomoda, está atado, no puede hacer, y es contra no puede funcionar como es debido. Contra la naturaleza. ¿Verdad? Está contra la naturaleza. Así que para él ser libre, tiene que haber una autoridad superior, como la de Jesús, ¿verdad? Y también tiene que haber ayuno y oración, ¿verdad? Por eso les dije en Isaías que no es el ayuno para desatar y destruir, ¿verdad?, las cadenas que el enemigo nos pone. Y vamos a, ya lo puedes desatar, gracias. Ahora, es importante, antes que lo desate, tengo suerte. Piense esto. Tipología de la iglesia. Él puede caminar hacia Cristo y estar en la iglesia y moverse, pero hay algo que no lo deja crecer. ¿Por qué? Porque él necesita a Cristo y su pastor para entregar esa área que él no puede ser desatado. Por eso, el otro día cuando hablamos de que no hay sustituto para el arrepentimiento, y les decía a ustedes que ustedes nos tienen aquí a nosotros para ayudarle cuando estos tipos de patologías almáticas operan en usted. Tiene que reconocerle y decir, yo necesito ayuda porque llevo tanto tiempo y no puedo prosperar. Pues entonces usted viene, oramos y Dios le ayuda. Pero no crea que usted lo puede hacer, porque usted puede tener un doctorado en teología y seguir atado. Y no zafarse. ¿Por qué? Yo quiero que usted piense por qué no puede usted mismo desatarse con el poder de Dios. Incluso usted puede estar predicando la palabra con los dones y no puede ser desatado. ¿Por qué? Yo quiero que usted se pregunte por qué. Usted va a entender la respuesta enseguida. ¿Hay que tener autoridad? ¿Por qué no puede? Hay que tener Porque autoridad. nadie que está atado con las manos atrás puede formar el carácter de Cristo. El carácter de Cristo se forma en nosotros en libertad. Y ahí no hay libertad ninguna. Hay restricción. ¿Lo entendió? Por eso ese lo quería hacer gráfico. Porque así se le queda esto para toda su vida. No se le va a olvidar nunca. Ligaduras de impiedad. Y ataduras. Y ataduras del alma. Vamos a soltarlo. Bueno, como pastor hay que soltarlo. Hay que soltarlo. Y que alabe que Cristo vive. Y a su nombre, gloria. Gloria. Y el tiempo pues nos traiciona. Pero pueden ir leyendo Mateo 17 para la próxima clase. Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Pregunta? No. Aquí no es psicología, sino libertad del espíritu. Sí, correcto. Ok, Guido. 17. Una duda, pero ahí está. Vamos. Sí. Claro, dila. Suéltala. Sí. Al alma. Al alma. Y el espíritu se manifiesta. Todo aquello que lleva el verbo manifiesto, que es la acción, viene del Espíritu Santo. Cristología. Tienen que dar eso. ¿Alguna otra Vamos a pregunta? hablarle después de eso del libro de Juan en Pregunta. Cristología, eso le va a interesar. ¿Comentario? ¿Pregunta? ¿Estamos ahí? Hasta ahí todo está bien claro, ¿verdad? Vayan leyendo Mateo 17, por Pues, favor, todo para la esto próxima clase. Ajá. Sé que a veces pienso,
si hay cosas que son muy fuertes, toma más tiempo, ¿no? O no sé, como que hay un proceso y toma tiempo, ¿no? No sé si en un momento se puede romper todo, ¿no? Todo va por etapas. Todo es un proceso. Es un proceso. Y la razón por la cual todo es un proceso que va por etapas es porque nuestro desarrollo neurológico responda a etapas de madurez que son relacionadas al tiempo vivencial en lo cual hemos desarrollado. Por lo tanto, todo tiene su tiempo, pero sí es más fuerte Cristo y el Espíritu Santo que todo lo demás. Ajá. Sí, no hay nada como meter un microondas y sacar lo que ya está hecho. No. Es un proceso que según se van rompiendo las etapas, se va descubriendo. Mire, la liberación, la sanidad interior, es como una cebolla que se le van quitando capitas por encima hasta que se le quitan todas. Es un proceso gradual y efectivo, pero perfecto. Porque vamos a adquirir la imagen perfecta conforme a la creación de nuestro Padre Celestial. La imagen de Cristo se forma en nosotros a medida que le sacamos la telita de cebolla y nos depuramos y nos limpiamos. Por lo tanto, eso es poco a poco, pero continuo. Cada día es un paso hacia adelante, cada día es una victoria y cada día es un gozo supremo. Las tres cosas operan en la misma dirección. Por lo tanto, es poquito a poco. Lo importante aquí es la perseverancia. La consecución del objetivo de la victoria es el norte del cristiano en Cristo Jesús. Nosotros seguimos batallando hasta que obtenemos la victoria final. No nos quitamos. Sí. No te quites, Josué 1:7. No te quites. Y es a través de la palabra que tú vas conociéndote qué es lo que te falta y qué es lo que, mira, te descubrí esto hoy, déjame entregársele esa parte del Señor. Porque aún después de muchos años, quizás te venga a la memoria algo de tu niñez o algo que pasó en algún momento de tu vida y surge leyendo la palabra y ahí es que tú tienes que decir, ¿por qué tú me traes esto a la memoria? Debe ser porque yo lo tengo que entregar también al Señor. Es un proceso, pero un proceso lindo porque sabemos en quién hemos creído, ¿verdad? Amén. Amén. Dios les bendiga. Y el Espíritu Santo también nos trae a la mente. ¿Identificaste algo? ¿Hay alguien que identificó algo en su vida para orar por ello ahora mismo antes de irnos? Aquellos que nos sintonizaron, usted estuvo sintonizando a la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Que Dios les bendiga y será hasta el próximo martes, donde continuaremos hablando de esto. Hasta luego.